y oxígeno. Y el tercer grupo son los compuestos nitrogenados, que están formados por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Esa es la clasificación de los compuestos orgánicos. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a estudiar en este semestre? Al primer grupo de los compuestos. Son los compuestos hidrogenados o los tan nombrados hidrocarburos. Eso es lo que vamos a estudiar este semestre. ¿Y cómo se clasifican los hidrocarburos? Así, o sea, todo esto que está en la pantalla es el programa de Orgánica 1. Así que imagínense ustedes lo que tenemos que correr en 2 meses, porque ya diciembre prácticamente ya se nos ha ido. Entonces acá tenemos que los hidrocarburos se clasifican en hidrocarburos alifáticos, que son los de cadena abierta, e hidrocarburos aromáticos, que son los de cadena cerrada, y cuyo representante es el benceno y luego sus derivados bencénicos. Dentro de estos hidrocarburos alifáticos, o sea, los de cadena abierta, los hidrocarburos alifáticos se clasifican en hidrocarburos saturados e hidrocarburos no saturados. ¿Lo ven mi puntero, no? Sí. Hidrocarburos saturados e hidrocarburos no saturados. ¿Quiénes están dentro de los hidrocarburos saturados? Solamente los alcanos y los cicloalcanos. Dentro de los hidrocarburos no saturados tenemos a los alquenos, cicloalquenos, alquinos y cicloalquinos. Yo les hice esta clasificación de los hidrocarburos porque ustedes pueden imprimir y tenerlo en su cuaderno para cualquier duda. Por ejemplo, aquí yo de los alcanos o de todos que les he puesto la fórmula general, el grupo funcional, el radical. Igual ustedes tienen que hacer lo mismo de cuando avancemos cicloalcano. Cuando yo les avance cicloalcano, ustedes escriben la fórmula general, el grupo funcional y el radical de los cicloalcanos. Y lo mismo pasa con los alquenos y los alquinos. Entonces ahora, igual a del benceno también tiene sus datos. El benceno no tiene fórmula general, tiene fórmula global o molecular. También tiene radical. Y entonces esa es la clasificación de los hidrocarburos y todo eso es lo que vamos a estudiar en este semestre. Vamos a empezar directamente ya con los alcanos o que pertenecen a los hidrocarburos saturados. ¿Y por qué se llaman hidrocarburos saturados? Por esta estructura que presentan los alcanos. Por esta estructura que tienen los alcanos. Dice saturado. ¿Qué quiere decir? Que todas las valencias del carbono están saturadas por átomos de hidrógeno. Entonces, los alcanos son hidrocarburos saturados formados por átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace covalente y sus demás valencias saturadas por átomos de hidrógeno. De ahí el nombre de hidrocarburos saturados. Al tener esta estructura, son compuestos de poca reactividad química y para reaccionar necesitan condiciones especiales como por ejemplo luz ultravioleta, catalizadores, necesitan altas temperaturas, presión elevada, etcétera. Siempre van a necesitar una ayuda para poder reaccionar. Ahora, esta unión, este enlace covalente que hay entre carbono y carbono es una unión sigma. Aquí el signo está mal, esto no es el signo de sigma, pero es sigma, es unión sigma, y esa unión es bastante fuerte
difícil de destruir. Por eso es que los reactivos no rompen el enlace de los alcanos. La única forma de fracturar o fraccionar un alcano es mediante un proceso químico que utilizan en la industria petrolera que se llama cracking o pirólisis. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, todos los enlaces simples son difíciles de destruir. Esa unión sigma que también la llevan los alquenos y los alquinos es difícil de destruir. En los alquenos y en los alquinos, ¿quién se destruye? Las uniones pi, que son las uniones débiles. Entonces, la unión que existe en los alcanos es una unión sigma y es una unión bastante fuerte, que no la destruyen no la atacan los reactivos. Entonces, eso es un alcano, un hidrocarburo saturado. ¿Por qué saturado? Por esa misma estructura. Y los alcanos tienen su fórmula general, que es carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Para qué dice? ¿Qué significa esa fórmula? Dice que para cada átomo de carbono necesito 2 hidrógenos más 2 para saturar. Entonces acá nosotros tenemos en este ejemplo 5 átomos de carbono. Y yo quiero saber con cuántos hidrógenos voy a saturar. Digo, 5 por 2, 10 más 2, 12. Entonces escribo mi cadena, mi esqueleto carbonado con los 5 átomos de carbono y empiezo a saturar con hidrógeno. Y veo acá, necesito 3. Acá 2, 2, 2, 2 y nuevamente 3. Cuento 3, 5, 7, 9, 11 y 12. Entonces, para eso sirve esta fórmula general, para calcular cuántos hidrógenos saturan a cierto número de átomos de carbono. Ya van a ver dónde la van a aplicar esa fórmula enseguida. Luego, los alcanos dice grupo funcional, no tiene grupo funcional. Miren acá, ¿qué es grupo funcional? ¿No es cierto? Que es un pequeño grupo de átomos diferentes en una molécula. Pero si yo tengo acá, les presento esta estructura, ¿hay grupo funcional ahí? No, pero... No hay grupo funcional porque todo es igual. No hay tal grupo diferente, ¿no es cierto?, en esta molécula. Por eso se dice que los alcanos no tienen grupo funcional. Radical. Sí, los alcanos tienen radical y se llama alquilo. Más adelante vamos a ver de dónde proviene este radical y cómo se los nombra. Entonces, los alcanos tienen su fórmula general, no tienen grupo funcional y sí tienen radical que se llama alquilo. Y son los datos que están acá. Alcano, fórmula general, carbono N, hidrógeno 2N más 2. Grupo funcional no tiene y su radical se llama alquilo. ¿Vale? Para que vean, todo lo de generalidades está en este cuadro que les hice yo. Apaguen su audio, por favor, parece que están escuchando radio ahí. Fernando. Doctora. Usted identifica quién es el que está con su audio encendido, bloquéelo o elimínelo, por favor. Tendría que hacerme co-anfitrión, pero ya lo cerró ya el audio, compañero. Sí, porque ya les he dicho yo. Me ponen bulla, yo los voy a eliminar y no por esta clase, los voy a eliminar para siempre. Sí, porque ya me cansé de decirles que no me enciendan su micrófono cuando yo estoy trabajando.
Solamente cuando aquí yo les diga, van a preguntar, necesitan otra explicación, ahí entiendan para hacer las preguntas respectivas. Siguiendo con el tema de los hidrocarburos, se encuentran cantidades en la naturaleza. ¿Dónde? En el petróleo crudo se encuentran los alcanos líquidos y los alcanos sólidos. Porque cuando se destila petróleo, se destila todos los alcanos líquidos y queda un sedimento que son los alcanos sólidos. Y luego los alcanos gaseosos se encuentran en el gas natural. Entonces también la naturaleza, en las plantas, hay ciertos árboles que tienen resinas como el gomero o el caucho, el cual cuando se le hace unos cortes en el tronco empiezan a dar una resina como una sustancia lechosa espesa, y esta tiene una estructura similar al petróleo. Y después ya vamos a ver qué es el caucho cuando veamos la parte de polímero. Ahora vamos a ver la nomenclatura. Yo creo, me parece que en fundamentos me olvidé dar el subtítulo de nomenclatura. La verdad es que no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan. Pero ¿qué es nomenclatura? Son dos cosas que ustedes siempre confunden. Nomenclatura es cómo nombramos a los compuestos. Fórmula química es cómo los escribimos, cómo los representamos. Entonces siempre ustedes confunden a algunos estudiantes. Cuando pregunto nomenclatura me dan el concepto de fórmula química. Entonces la fórmula es cómo los escribimos, esa representación que ustedes dicen, representación mediante símbolos y subíndices, esa es la formulación. Cuando yo ya escribo esa fórmula tengo que darle el nombre, por eso se llama nomenclatura. Y dice que para nombrar a los... y hay dos clases de nomenclatura en química orgánica: la nomenclatura sistemática y la nomenclatura común. ¿Qué es la nomenclatura sistemática? Es aquella que cumple con las reglas de la IUPAC. ¿Qué es la IUPAC? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué es la IUPAC? Creo que esa es la que lleva con... Ningún creo. En química, matemática y física no hay creo. O es o no es. A ver. La que lleva mono, di, tri y tetra. No, uy, joven, está lejos de la respuesta usted. Ya. Tarea para el viernes. ¿Qué significa IUPAC? Ahí están las... yo tengo. Fíjense ya. Tarea para el viernes. Entonces, esa nomenclatura sistemática es la que cumple con las normas o las reglas que nos da la IUPAC. ¿Qué dice? Que para nombrar los compuestos orgánicos utilizamos un prefijo que nos indica el número de átomos de carbono y una terminación que nos indica de qué compuesto se trata. ¿Sí? Eso dice la nomenclatura sistemática, porque está cumpliendo las reglas de la IUPAC. La IUPAC es la que dictó esas reglas de que para nombrar a los compuestos orgánicos debemos utilizar prefijos para indicar el número de átomos de carbono. Los prefijos son estos: met, et, pro, but, ep, ex, non, op, todos esos son los prefijos. Y una terminación que nos indica
de qué compuesto se trata. Si es alcano, terminará en ano. Si es alqueno, en eno. Si es alquino, en ino. Si es alcohol, en ol. Si es cetona, en ona. Eso es lo que dice la yupa. Entonces, como estamos en los alcanos, la terminación va a ser ano. Acá, prefijo met me indica que yo tengo un solo átomo de carbono. Entonces digo metano. Et significa que son 2 los átomos de carbono de mi fórmula. Entonces etano, propano, butano, pentano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Acá yo les he puesto de ejemplo solamente estos 2. Ustedes en su cuaderno, o si quieren también lo hacen en computadora, como mejor les parezca, pero a sus apuntes, en sus apuntes ustedes tienen esto de tarea. Hacer el de la nomenclatura de los alcanos del 1 al 20. El 1 al 20. Es decir, hasta el icosano, que es 20 átomos de carbono. Ahí ya tenemos entonces en el cuadro la nomenclatura. Luego vamos a escribir la fórmula global de cada uno de ellos, con global o molecular. ¿Y cómo vamos a saber cuándo nos le pongo a cada compuesto? Veo acá la fórmula de los alcanos, carbono N, hidrógeno 2N más 2. Entonces, si yo tengo 2 átomos de carbono, digo 2 por 2, 4 más 2 por 2, 4 más 2, 6. Si tengo 5 átomos de carbono, 5 por 2, 10 más 2, 12. Y así sucesivamente yo puedo hacer esta celda de la fórmula global o molecular. Si tengo 20 átomos de carbono, 20 por 2, ¿cuánto? 40 más 2, 42. Esto quiere decir que con 42 hidrógenos yo voy a saturar 20 átomos de carbono. Eso es para la fórmula global o molecular. Entonces, este cuadro es el que ustedes van a hacer. También van a escribir la fórmula del radical de cada uno de los alcanos, fórmula y nombre. Ya vamos a ver enseguida de dónde proviene el radical y cómo se llama, para que ustedes completen este cuadro. Ahora, ya sabemos escribir la fórmula global. Ahora tenemos que escribir la fórmula semidesarrollada. Ya eso nosotros hemos avanzado en Orgánica 1, ya sus auxiliares les han debido dar un práctico de fundamentos orgánicos donde les han debido decir, escriba la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada abreviada. Me imagino que ya tienen un práctico de eso. Entonces aquí ya vamos aplicando esos conocimientos. ¿Esta qué clase de fórmula es? Es una fórmula semidesarrollada. Esta es una fórmula semidesarrollada ramificada, al igual que esta, ¿no es cierto? Entonces hay varias clases de fórmulas. Si tenemos solamente esta estructura, nombramos al compuesto, incluso no hay necesidad ni de enumerar los átomos de carbono, porque es una secuencia de átomos de carbono donde no nos interesa cuál es 1 y cuál es 6. Entonces acá contamos simplemente el prefijo de 7 átomos de carbono ep y terminamos en ano y el compuesto se llama heptano. También van a ver en los libros N-ano o heptano N, que quiere decir heptano normal, o sea, es una cadena normal. En este siguiente ejemplo tenemos ya un alcano con ramificación. ¿Y qué se va a hacer acá? Hay que enumerar los átomos de carbono
comenzando por el extremo más cercano a una ramificación. En este ejemplo no hay problema porque los dos están en carbono 2. Pero si no hubiera yo voy a empezar siempre de izquierda a derecha. Pero como en los dos carbonos secundarios tenemos metil, entonces ya enumeramos, y son 3, entonces enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6 yo tengo radicales metil, pero como son 3, voy a decir trimetil. Si fueran 2, digo di, y si fueran 4, tetrametil, y así sucesivamente. En este otro ejemplo ya tenemos más ramificaciones, pero tenemos 2 ramificaciones o 2 radicales iguales en el mismo átomo de carbono. Y igual no hay acá 1, 2, 1, 2, 3. Entonces voy a numerar de izquierda a derecha porque los radicales están más cerca del carbono primario o del extremo de la cadena. Y digo 2, 2, porque hay 2 grupos funcionales en el carbono, diré 2 radicales en el carbono 2. Digo 2, 2 y metil. Estos son radicales etil. 6, 6 dietil. Y la cadena principal tiene 8 átomos de carbono y digo octavo. Se va a cortar en unos 7 minutos la clase, y entonces voy a volver a enviar otro link para terminar la clase, ¿ya? Entonces, cuando yo deje de compartir, quiere decir que voy a enviar otro link para el grupo de WhatsApp para que volvamos a entrar. Recién vamos a volver a comprar el Zoom ilimitado. Ya. Entonces, esas son las fórmulas, la nomenclatura de los alcanos, que pueden ser lineales y lineales ramificados. La cadena aquí siempre está abierta, pero es lineal ramificada. Pero vamos a hacer un pequeño recuerdo de las fórmulas químicas. Entonces hay fórmula molecular, como ven aquí en este ejemplo, carbono 6, hidrógeno 6, que tiene acá solamente la fórmula molecular me indica los elementos de símbolo y las cantidades por su índice. Entonces carbono 6, hidrógeno 4. 14. Yo ya sé la nomenclatura, digo que esto es un hexano. Fórmula desarrollada, semidesarrollada. De esa misma fórmula global, puedo escribir la fórmula semidesarrollada. Y tengo 6 átomos de carbono, y ¿qué hago? Y los saturo con hidrógeno. Los cuento los hidrógenos: 3, 5, 7, 9, 11, 14. Se cumple. De esa misma fórmula yo puedo escribir la fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada, ustedes metan a la cabeza que es la que vemos como una radiografía, donde se ve todo: los carbonos, los enlaces y los hidrógenos que están saturando la fórmula. Y luego tenemos la fórmula semidesarrollada abreviada. ¿Qué vamos a abreviar? ¿Qué podemos abreviar? Lo que abreviamos son todos estos carbonos secundarios. Entonces, carbono, hidrógeno 2, ¿no? Entonces, ¿hay cuánto? 1, 2, 3, 4. Si yo escribo la fórmula semidesarrollada abreviada, es esta. Escribo el primer átomo, el primer carbono, escribo los que están en el medio, o sea, todos son carbonos secundarios, y el último, que también viene a ser primario.
Entonces igual tengo 1 y 4, 5 y 1, 6, siguen estando los 6 átomos de carbono. Vamos a ver los hidrógenos. 4 por 2, 8. Y 6, 14. Entonces, se pueden escribir las fórmulas desde la global y se les va a dar de práctica y se les va a dar en su examen. Escriba todas las fórmulas del siguiente compuesto. ¿De qué? Octano. Entonces, de ese octano ustedes van a escribir la fórmula global o molecular, la semidesarrollada, la desarrollada y la abreviada. Y esta ya es la fórmula estructural o espacial, que es donde se muestra cómo están distribuidos en el espacio los átomos, ¿no? Entonces acá tenemos un etano, y esta unión ploma que tiene entre carbono y carbono es la unión sigma, es el enlace covalente simple. Y acá ya tenemos estas esferas blancas, son los hidrógenos que están unidos al carbono. Esto es esto. Esto es esto. Pero acá solamente tenemos un etano, por lo tanto habrá un solo enlace. Si nosotros hiciéramos la fórmula estructural o espacial del hexano, seguramente vamos a tener una imagen parecida, pero en los carbonos secundarios habrán solamente 2 átomos de hidrógeno. Eso es para que recuerden y no se olviden de las fórmulas. Y aquí está la fórmula electrónica, está un poco movida, pero acá la X y esas esferas negras son los electrones que están compartiendo. Vamos a ver las propiedades físicas, pero voy a terminar la reunión y voy a volver a mandar el otro link. Si es que no tienen ninguna pregunta hasta acá. Tengo 4 minutos todavía. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?